nos han mentido. Desde niños, nos enseñaron a buscar la comodidad, a evitar el conflicto, a desear una vida en paz. Pero la paz absoluta es estancamiento. Sin gravedad, tus músculos se atrofian. Sin resistencia, tu mente se vuelve blanda. Sin un enemigo, no tienes identidad. Hoy no te voy a hablar de autoayuda barata ni de vibrar alto. Hoy vamos a hablar de estrategia militar aplicada a tu vida. Vamos a descubrir por qué tus rivales, tus problemas y tus miedos no son obstáculos, son tus entrenadores personales. Vas a aprender a usar a tus enemigos como espejos para ver tus fallos. Vas a aprender a robarles sus armas. Y, sobre todo, vas a enfrentarte al general más peligroso de todos, el que vive dentro de tu cabeza. Bienvenido al campo de batalla. Soy tu general. Empecemos la operación. 1. La función del espejo. El peligro de la adulación. En el cuartel general de tu mente, la información más peligrosa es la que te hace sentir cómodo. Tus aliados, amigos y seres queridos tienen un sesgo táctico fatal, el afecto. El afecto es un filtro que suaviza la realidad, te dicen que tu plan es bueno porque quieren proteger tu moral, o callan tus defectos para evitar el conflicto. El enemigo no tiene esa restricción. Al enemigo no le importa tu autoestima, le importa tu destrucción. Por lo tanto, el enemigo es el observador más honesto y brutalmente preciso que jamás tendrás. En la estrategia, el autoconocimiento no proviene de la introspección silenciosa, sino del choque violento contra una fuerza externa. Los 3 vectores de inteligencia hostil. Para entender cómo el enemigo actúa como espejo, analizaremos 3 maniobras clave. 1. La auditoría hostil, detección de fallos. Imagina una fortaleza medieval. El arquitecto, tú, cree que los muros son impenetrables. Tus soldados, tus amigos, admiran la altura de las torres. Pero el general invasor, el enemigo, no mira lo que hiciste bien, escanea obsesivamente buscando una sola grieta. Concepto, tu enemigo atacará exclusivamente donde eres débil. Si eres indisciplinado, te provocará para que pierdas el control. Si eres inseguro intelectualmente, cuestionará tus datos. Ejemplo militar, la línea Maginot francesa en la Segunda Guerra Mundial. Los franceses creían que era impenetrable. Los alemanes no atacaron la fortaleza, la rodearon por el bosque de las Ardenas, el punto débil que los franceses ignoraron. El enemigo reveló la falla en la doctrina francesa, la rigidez. Ejemplo personal, presentas un proyecto en el trabajo. Un colega rival, tu enemigo, lo destroza públicamente señalando que tus proyecciones financieras son optimistas. Duele, pero te acaba de dar información vital, tu debilidad es la falta de rigor en los datos. 2. Definición por contraste, identidad. No puedes saber realmente quién eres hasta que sabes contra qué estás luchando. La identidad se forja en la oposición. Concepto, tu enemigo define tus límites. Si luchas contra la tiranía, eres un libertador. Si luchas contra la ignorancia, eres un erudito. La calidad de tu enemigo determina la calidad de tu propia leyenda. Ejemplo, Steve Jobs a Apple necesitaba a IBM, y luego a Microsoft como el gran hermano o el monopolio gris, para definir a Apple como la fuerza rebelde, creativa y humana. Sin ese enemigo gigante, su narrativa de rebelión no habría tenido sentido. 3. El mapa de los miedos, sonar emocional. El enemigo funciona como un sonar. Lanza ondas, ataques, insultos, críticas, y espera el eco. Concepto, aquello que más te ofende o te hiere de lo que dice tu enemigo, es generalmente verdad, o al menos, una verdad que temes. Si te llaman incompetente y no te afecta, es porque sabes que eres competente. Si te llaman incompetente y te enfureces, es porque en el fondo temes serlo. La lección, tu reacción emocional ante el ataque enemigo señala las coordenadas exactas de tus inseguridades no resueltas. La paradoja del ego y el dolor. Aquí yace el conflicto central, el punto de quiebre de esta estrategia. Cuando el enemigo sostiene el espejo frente a ti y te muestra tus cicatrices, tu incompetencia o tu fragilidad, tu instinto natural,
tu sistema de defensa primitivo es negar la imagen. El ego grita, él es malo. Él miente. Es un idiota. Este es el momento crítico de la batalla. Si cedes a la emoción y rompes el espejo, pierdes la inteligencia. Te quedas ciego voluntariamente para proteger tu orgullo. El nudo dramático es la lucha interna entre querer tener la razón y querer mejorar. La mayoría de la gente prefiere morir defendiendo su error que vivir aceptando la corrección que viene de labios de un adversario. El verdadero estratega debe sufrir una muerte del ego táctica. Debe mirar el espejo horrible que sostiene el enemigo y decir, tienes razón. Mi flanco izquierdo está descubierto. Gracias por avisarme. Convertir el insulto en munición. El enemigo, sin saberlo, trabaja para ti. Es un consultor de calidad que no cobra honorarios, pero pagas con tu orgullo. La función del espejo nos enseña que no debemos buscar la validación, sino la verificación. Tus amigos validan quién crees que eres, tus enemigos verifican quién eres realmente bajo presión. Guía de acción. Identifica a tu némesis actual, puede ser una persona, una empresa rival o una crítica recurrente, silencia la defensa, la próxima vez que te ataque, prohíbete defenderte o justificarte mentalmente, anota el impacto, ¿dónde golpeó? ¿Qué es exactamente lo que dijo? La pregunta estratégica. Pregúntate, si yo fuera mi propio enemigo y quisiera destruirme, ¿atacaría exactamente en ese mismo lugar? Si la respuesta es sí, tu enemigo te ha regalado un plano para reforzar tus defensas. 2. La dinámica de la fricción, fortaleza y adaptación. La falacia de la vida fácil. La mayoría de los civiles sueñan con un camino despejado, una carrera sin competencia, un aprendizaje sin confusión, una vida sin conflictos. Como estratega, te digo que eso es una trampa mortal. Un entorno sin fricción es una incubadora de fragilidad. En física, la fricción es la fuerza que se opone al movimiento. En la guerra y en la vida, es la resistencia la que genera la tracción necesaria para avanzar. Si el suelo es hielo puro, cero fricción, no puedes caminar, resbalas. Necesitas la aspereza del terreno para impulsarte. El enemigo, el obstáculo y la dificultad son esa aspereza necesaria. Los mecanismos de la evolución forzada. Desglosaremos cómo la presión externa transforma la materia interna. 1. El principio de la piedra de afilar una espada no puede afilarse a sí misma. Necesita frotarse contra una piedra dura, abrasiva y resistente. El proceso echa chispas y desgasta el metal, pero es lo único que crea el filo. Concepto: tus habilidades latentes son metal bruto. Solo el conflicto las convierte en armas. La comodidad mella el filo, la adversidad lo recupera. Ejemplo histórico: la República Romana. Roma no se convirtió en la mayor potencia militar de la antigüedad por tener paz. Se forjó en las guerras púnicas contra Cartago. Aníbal, su enemigo mortal, llevó a Roma al borde de la extinción. Esa amenaza existencial obligó a Roma a mejorar su ingeniería, su logística y sus tácticas navales. Sin Aníbal, no habría habido imperio romano. Ejemplo en el aprendizaje: si estudias un idioma solo con una app 5 minutos al día, no hay fricción. Si te obligas a hablar con un nativo que no tiene paciencia y te corrige bruscamente, esa vergüenza y dificultad, fricción, acelerarán tu aprendizaje 10 veces más rápido. 2. Adaptación forzosa, la ley del entorno hostil. En biología y en estrategia, el organismo se adapta al nivel de amenaza de su entorno. Concepto: si tu entorno es blando, te vuelves blando. Si tu entorno es hostil, desarrollas coraza. El enemigo eleva el estándar de supervivencia. Ejemplo militar / tecnológico, la carrera armamentística. Cuando se inventó el tanque, el enemigo no se rindió, inventó el misil antitanque. Entonces, el tanque desarrolló blindaje reactivo. Esta escalada constante de medida y contramedida impulsa la innovación tecnológica más rápido que cualquier motivación pacífica. Ejemplo personal: en un equipo de trabajo mediocre, tu rendimiento se estancará.
Si entra un nuevo empleado brillante y ambicioso, tú, enemigo, en la competencia por el ascenso, de repente te verás obligado a actualizar tus habilidades, llegar más temprano y ser más eficiente solo para mantener tu posición. 3. Antifragilidad. Alimentarse del caos. La resiliencia es resistir el golpe y volver al estado original. La antifragilidad, concepto de Nassim Taleb, es recibir el golpe y volverse mejor que antes. Concepto: un sistema antifrágil usa el estrés como combustible. Es como la hidra de Lerna, le cortas una cabeza y le crecen dos. Aplicación: cuando cometes un error táctico y pierdes una batalla, no solo te recuperas. Analizas el fallo, ajustas el sistema y ahora eres inmune a ese tipo de ataque específico. El punto de ruptura. Aquí surge el dilema crítico. La fricción es necesaria, pero la fricción excesiva rompe la máquina. El nudo está en la gestión de la carga. El recluta inexperto, al entender que la dificultad es buena, a veces busca enemigos invencibles o cargas insoportables y termina aniquilado, burnout, quiebra, depresión. Por otro lado, el instinto de conservación te grita que huyas del dolor. Tu cerebro está programado para ahorrar energía y buscar la ruta fácil. La batalla interna aquí es contra la autocompasión. Es ese momento en el gimnasio, o en medio de una crisis, donde una voz interna dice: ya es suficiente, descansa, no vale la pena sufrir tanto. Si escuchas esa voz demasiado pronto, te atrofias. Si la ignoras por completo, te rompes. El arte del estratega es encontrar el punto óptimo de tensión, suficiente para crecer, no tanto para morir. El respeto por la dificultad. La fricción no es mala suerte, es el precio de la excelencia. Debes dejar de desear que las cosas sean más fáciles y empezar a desear ser mejor estratega. Al final del día, debes agradecer a tus enemigos y a tus problemas. Ellos son los entrenadores personales que nunca contrataste, pero que te están obligando a sudar. Guía de acción. Incomodidad voluntaria: identifica una zona de confort en tu vida, física, intelectual o social, e introduce fricción artificial. Ejemplo: ¿te da miedo hablar en público? Ofrécete para dar la presentación del viernes. La regla del +1: cuando sientas que quieres renunciar en una tarea, estudiar, ejercitar, trabajar, haz una repetición más, lee una página más. Entrena a tu cerebro para empujar el umbral de dolor 1 milímetro más cada día. Reencuadre del conflicto: la próxima vez que surja un problema inesperado, prohíbete decir maldición, porque a mí. En su lugar, di bien. Una oportunidad para probar mi capacidad de adaptación. Mentalidad Jocko Willink. 3. Economía de guerra, gestión de recursos y foco. La letargia de la abundancia. En tiempos de paz, el ejército se vuelve gordo y lento. Los generales gastan presupuesto en uniformes de gala y desfiles. En tu vida, la paz, la ausencia de presión o de un objetivo claro, provoca el mismo efecto: derrochas tu recurso más valioso, el tiempo, en trivialidades. La economía de guerra es la disciplina brutal de la escasez. Cuando el enemigo está a las puertas, ya no hay tiempo para discutir de qué color pintar las paredes, solo importa reforzar la puerta. El enemigo elimina el ruido y te obliga a centrarte en la señal. Entender esto transforma tu productividad: dejas de estar ocupado para empezar a ser letal. La estrategia de la concentración. Analicemos cómo la presencia de una amenaza optimiza tus recursos mentales y físicos. 1. La movilización de la urgencia, ley de Parkinson inversa. La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su finalización. Si tienes un mes para escribir un informe, tardarás un mes. Concepto: el enemigo, un competidor, una fecha límite inamovible, una crisis impone un límite temporal estricto. Esto crea foco forzado. La mente humana, bajo amenaza inmediata, entra en un estado de flujo donde la duda desaparece y la ejecución se acelera. Ejemplo histórico: la carrera espacial. Estados Unidos y la URSS lograron avances tecnológicos en 10 años que, en tiempos de paz, habrían tardado 50.
El miedo a que el enemigo dominara el espacio y lanzara misiles desde allí movilizó recursos y cerebros con una eficiencia aterradora. Ejemplo personal, la noche antes de un examen final o la entrega de un proyecto vital. De repente, tu capacidad para ignorar el teléfono y concentrarte durante 8 horas seguidas es sobrehumana. El enemigo, el riesgo de reprobar/fracasar, movilizó tu urgencia. 2. Priorización táctica, el triaje. Federico el Grande de Prusia dijo, el que defiende todo, no defiende nada. Concepto, no tienes recursos infinitos. No puedes aprender todo, estar en todas partes y complacer a todos. El enemigo te obliga a realizar un triaje despiadado. Debes decidir qué territorios, metas, son vitales y cuáles puedes permitirte perder. Aplicación, en una guerra personal, por emprender un negocio, tu enemigo es la falta de ingresos. Esto te obliga a cortar gastos superfluos, Netflix, salidas caras, y enfocar cada centavo en el producto. El enemigo simplifica tu vida al eliminar las opciones mediocres. 3. Eliminación del lastre en un barco que se hunde. Crisis, se tira por la borda todo lo que pesa y no salva vidas. Concepto, el conflicto revela lo que es superfluo. Relaciones tóxicas, hábitos que consumen tiempo, preocupaciones por el ¿qué dirán? Todo eso es peso muerto. Cuando entras en economía de guerra, te vuelves minimalista por necesidad estratégica. El dilema del sacrificio. Aquí yace el dolor de este principio. Todos queremos el éxito, pero pocos quieren pagar el precio de la focalización extrema. El nudo es el miedo a perderse algo, FOMO. Queremos ser el general victorioso, pero también queremos ir a todas las fiestas, ver todas las series y tener 1000 hobbies. La economía de guerra te exige matar opciones. Tienes que decir no a cosas buenas para poder decir sí a lo único que importa para la victoria. El conflicto interno es brutal, tu mente divaga buscando dopamina fácil, pero la estrategia exige disciplina espartana. Si no sacrificas lo trivial, sacrificarás la victoria. No puedes ganar una guerra a medio gas. El láser contra la bombilla. Una bombilla de 100 vatios ilumina una habitación difusamente. Un láser de 100 vatios puede cortar acero. Es la misma energía, pero la diferencia es el foco. El enemigo te obliga a convertirte en un láser. Agradece a la presión, porque sin ella, tu energía se disiparía en la nada. La guerra da un propósito unificador que alinea todas tus acciones hacia un solo punto de impacto. Guía de acción. Identifica tu frente principal, escribe en un papel las 10 cosas que quieres lograr. Ahora, tacha 9. La que queda es tu guerra actual. Las otras 9 son distracciones, enemigos disfrazados de oportunidades, hasta que ganes la primera. La estrategia del terreno de muerte. Sun Tzu, colócate deliberadamente en una situación donde no tengas opción de retroceder. ¿Quieres aprender algo? Paga un curso caro no reembolsable o comprométete públicamente. Corta tus propios puentes de retirada para que la única opción sea avanzar y ganar. Auditoría de fugas. Durante un día, anota cada vez que tu atención se desvía de tu objetivo principal. Esas son tus fugas de suministros. Elimínalas sin piedad. 4. El maestro involuntario, aprendizaje y mímesis. La ceguera del odio. El odio es una emoción ineficiente. Cuando odias a un rival, laboral, intelectual o personal, tiendes a desestimar sus logros, tuvo suerte, hace trampa, es un idiota. Estas excusas son narcóticos para tu ego. El estratega frío deja las emociones en la puerta. Si el enemigo ha conquistado una colina que tú no pudiste, él tiene la competencia técnica y tú no. En ese momento, el enemigo se convierte en tu maestro más valioso. Él te está dando una demostración práctica de lo que funciona en el campo de batalla real. Ovidio lo dijo hace 2 milenios, fas este tabe oste doceri, es correcto aprender incluso del enemigo. El arte del robo táctico. Para convertir al enemigo en tu mentor, debes aplicar 3 maniobras de inteligencia.
1. Ingeniería inversa del vencedor. En lugar de envidiar el resultado, desmonta el proceso. Concepto: toma el éxito de tu rival y desármalo pieza por pieza hasta encontrar el mecanismo central. ¿Qué palanca movió? ¿Qué palabras usó? ¿Qué tiempo manejó? Ejemplo histórico: la primera guerra púnica. Roma era una potencia terrestre, Cartago era la dueña del mar. Roma no sabía navegar. ¿Qué hicieron? No se quejaron. Encontraron un barco cartaginés naufragado, lo desmontaron tablón por tablón, copiaron el diseño y construyeron su propia flota en tiempo récord. Usaron la tecnología del enemigo para derrotar al enemigo. Ejemplo en el conocimiento: si quieres dominar un tema, programación, y ves a un enemigo, un experto arrogante que resuelve problemas en segundos, no lo insultes. Estudia su código. Mira sus atajos de teclado. Analiza cómo estructura su lógica. Roba su metodología. 2. Separar la táctica de la moral. Este es un punto crucial de inteligencia. Concepto: puedes despreciar los valores de tu enemigo, pero admirar sus tácticas. Las herramientas son neutrales. Ejemplo: puedes odiar a un dictador por su crueldad, pero estudiar su oratoria para entender cómo moviliza a las masas. Puedes despreciar a un competidor comercial por ser despiadado, pero copiar su eficiente sistema de logística. Si descartas la táctica porque no te gusta la persona, te estás desarmando voluntariamente. 3. La mímesis competitiva, el ciclo OODA. El coronel John Boyd desarrolló el ciclo OODA: observar, orientar, decidir, actuar. Concepto: para ganar, debes entrar en el ciclo de pensamiento de tu oponente. Debes ser capaz de pensar como él. Al simular su mente, no solo predices sus movimientos, sino que aprendes nuevas formas de pensar que tu propio cerebro no generaría por sí solo. Interpretación: observa al enemigo, oriéntate, entiende su contexto, decide tu contraataque y actúa. Al repetir esto, tu software mental se actualiza con los datos del enemigo. El dilema de la identidad. Aquí surge la resistencia interna. El miedo a ser un copión o a perder tu esencia. El nudo es la soberbia de la originalidad. Muchos fracasan porque insisten en reinventar la rueda, solo para sentir que es suya. Creen que aprender del enemigo es admitir inferioridad. El conflicto es: no quiero ser como él. La respuesta estratégica es: no serás él. Serás tú, pero armado con sus mejores armas. Debes tragar el orgullo amargo de admitir que tu rival lo hizo mejor en una instancia específica. Si no puedes admitir que te superaron, nunca podrás entender cómo te superaron. Y si no entiendes el cómo, la historia se repetirá. La síntesis superior. El objetivo final del aprendizaje bélico no es convertirse en una copia del enemigo, sino superarlo integrando sus fortalezas en tu propio sistema. Piensa en la evolución: el depredador evoluciona para cazar a la presa evoluciona para escapar. Ambos mejoran gracias al otro. Tú debes ser el organismo que evoluciona más rápido. Tu enemigo es un beta tester gratuito que prueba estrategias por ti. Si le funcionan, adóptalas. Si le fallan, descártalas. Guía de acción. El expediente del rival: elige a alguien que sea mejor que tú en un área específica: finanzas, oratoria, disciplina. Olvida si te cae bien o mal. La autopsia del éxito: identifica una victoria reciente de esa persona. Escribe 3 pasos concretos y técnicos que ejecutó para lograrlo. No vale poner: es talentoso, busca acciones, se levantó a las 4 de la mañana, usó tal software, contactó a tal persona. El robo ético: toma una de esas tácticas y aplícala a tu proyecto esta misma semana. Hazla tuya. Si funciona, el arma ahora es tuya. 5. El enemigo interno, la batalla final. La guerra civil permanente. Sun Tzu dijo: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo eres tú mismo?
El enemigo interno no es un invasor extranjero, es una insurgencia doméstica. Es la parte de tu cerebro biológico diseñada para la supervivencia básica, no para la grandeza. Quiere que estés seguro, cómodo y quieto. Cualquier intento de crecimiento, que implica riesgo y dolor, es interpretado por este enemigo como una amenaza que debe ser neutralizada. Esta es la batalla más sucia porque luchas contra quien más conoce tus debilidades, tú. Los tres comandantes de la insurgencia. Para sofocar esta rebelión, debemos identificar a los líderes de la facción enemiga en tu mente. 1. La resistencia cognitiva. El general Inercia, Steven Pressfield, en La Guerra del Arte, define la resistencia como la fuerza universal que actúa en contra de la creatividad y el crecimiento. Concepto: cada vez que intentas subir de nivel, estudiar, entrenar, emprender, tu cerebro activa un campo de fuerza de excusas. Tácticas del enemigo. Procrastinación racionalizada. No te dice, no lo hagas, te dice, hazlo mañana cuando estés más descansado. Te convence de que limpiar tu escritorio es más urgente que escribir tu tesis. Ejemplo de combate: te sientas a aprender un tema complejo. De repente, sientes una urgencia física de revisar el teléfono o comer algo. Eso no es hambre ni curiosidad, es la resistencia intentando sabotear el esfuerzo cognitivo. 2. El ego, el espía doble. El ego parece tu amigo porque te protege de la vergüenza, pero en realidad es un espía que te mantiene pequeño. Concepto: el ego teme parecer incompetente. Por lo tanto, te prohíbe intentar cosas nuevas donde serás un principiante. Prefiere ser el rey de un charco de lodo que un soldado raso en el océano. Tácticas del enemigo: la parálisis por análisis. Te hace estudiar la teoría infinitamente para no tener que enfrentar la práctica, donde podrías fallar. Te susurra: si no lo intentas, no puedes perder. 3. El síndrome del impostor. Guerra psicológica, es la propaganda enemiga transmitida 24/7 en tu radio mental. Concepto: la voz que cuestiona tu rango y autoridad. ¿Quién te crees que eres para intentar esto? Todos se darán cuenta de que eres un fraude. Objetivo: minar la moral antes de que empiece la batalla para forzar una rendición preventiva. La trampa de la negociación. El error táctico más común en la guerra personal es intentar negociar con el enemigo interno. El nudo dramático ocurre cada mañana cuando suena la alarma. Empieza un debate en tu cabeza: 5 minutos más, ¿realmente necesito hacer esto hoy? En el momento en que entras en debate, ya has perdido. El enemigo interno es un abogado experto, siempre tendrá un argumento lógico para convencerte de que el camino fácil es el correcto. El conflicto aquí es entender que tienes dos mentes. La mente estratega, tu voluntad consciente, el general. La mente mono, tus impulsos, el recluta asustado. La guerra se pierde cuando permites que el mono tome las decisiones del general. No puede ser una democracia de uno. Debe ser una dictadura de tu propósito superior. La disciplina como libertad. La victoria sobre el enemigo interno no es su aniquilación total, siempre estará ahí, sino su sometimiento. La disciplina no es castigo, es el sistema de contención contra tu propia naturaleza autodestructiva. Jocko Willink lo resume en: la disciplina es libertad. Solo cuando derrotas a tu pereza interna eres libre para alcanzar tus metas. Si no te dominas a ti mismo, serás esclavo de tus impulsos. Ganar esta guerra significa que, cuando sientas miedo o pereza, actúes de todas formas. Significa mirar a ese enemigo interno a los ojos y decirle: sé que estás ahí, te escucho, pero hoy no tienes voto. Guía de acción. Personifica al enemigo, dale un nombre ridículo a tu voz interna negativa: EJ, el parásito, Gollum. Cuando empieces a tener dudas o pereza, di en voz alta: ah, Gollum está hablando otra vez. Esto separa tu identidad de tus impulsos. La táctica de los 5 segundos: cuando sepas que debes hacer algo y sientas la duda, no negocies. Cuenta hacia atrás: 5-4-3-2-1 y muévete físicamente antes de que tu cerebro tenga tiempo de inventar una excusa. Es un ataque sorpresa contra tu propia inercia.
Microcuotas innegociables. Establece objetivos tan pequeños que tu enemigo interno no pueda quejarse. ¿No quieres leer? Lee un párrafo. ¿No quieres entrenar? Haz 5 flexiones. Una vez que rompes la estática, la fricción disminuye. Ganar la primera escaramuza es clave. Ahora tienes el mapa completo. Hemos hablado del espejo, de la fricción, de la economía de guerra y del maestro involuntario. Pero escucharme hablar no te va a salvar. La teoría es segura. La práctica es sangrienta. Puedes cerrar este video y volver a tu zona de confort, a negociar con tu pereza y a quejarte de tus problemas. O puedes salir ahí fuera y tratar tu vida como lo que es, una campaña militar por tu propio potencial. Tu enemigo interno te está esperando en cuanto termine este video. Te dirá que descanses, que lo intentes mañana. Si le haces caso, pierdes. Si te levantas y actúas, ganas. No busques una vida fácil. Busca ser un estratega más fuerte. Si estás listo para unirte a estas filas, deja un "estoy listo" en los comentarios y suscríbete para la próxima sesión informativa. La guerra empieza ahora. Rompan filas.